Sí, perfecto. Entonces, arrancamos. Un momento. Bien. Entonces, ¿qué es bioclimática? Lo que nos va a iniciar el día de hoy. Yo me apoyo un poco en las definiciones de la RAE como para dar una introducción y después les voy complementando. Entonces, bioclimático, según la Real Academia Española de la Lengua, dice relacionado con el clima y los organismos vivos, o esas condiciones bioclimáticas, pero también dicho de un edificio o de su disposición en el espacio que trata de aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. Entonces ven que básicamente nos habla de un tema de un edificio, de un medio ambiente que le rodea y de un usuario y de procurar el beneficio para ese usuario. Entonces podemos simplificar la bioclimática en esta interacción entre las personas, el ambiente que les rodea y la arquitectura que nosotros como arquitectos generamos. Pero entonces cabe la pregunta, ¿debería toda la arquitectura ser bioclimática? Si nos vamos a la definición de arquitectura nuevamente de la RAE, la que nos puede interesar dice el arte de proyectar y construir edificios. Así que si lo dejamos así de simple, pues no necesariamente. Cualquiera de estos tres ejemplos sería arquitectura y no necesariamente todos aprovechan ese entorno o esas condiciones climáticas en beneficio del usuario. Entonces yo prefiero esta versión que es una definición que nos dieron en la maestría a partir del profesor arquitecto Lucas Arango Díaz. Él nos dice que la bioclimática son estrategias arquitectónicas, constructivas, técnicas y tecnológicas encaminadas a, de manera simultánea, súper importante, simultáneo, garantizar ambientes saludables, optimizar confort ambiental, favorecer eficiencia energética y potenciar los recursos naturales. Todo esto tomando en cuenta variables climáticas y sociales locales. Esto último de variables sociales también me parece súper importante porque nosotros como arquitectos tenemos una, una profesión altamente social. Nosotros tenemos un impacto directo en las personas. De ahí eh, los arquitectos, pues, si se le puede llamar así, de arquitectos de antaño, la tenían muy clara. Y en función de esa arquitectura, uno también incluso empieza a reconocer desde dónde viene. Entonces uno ve cierto tipo de lenguaje arquitectónico y ya lo reconoce y dice, ah, puede ser de esta parte del mundo. Entonces tenemos estos ejemplos de Irán, de Turquía y de Malasia, que también podemos tener ejemplos un poco más locales, del Amazonas en Perú, de Abejorral aquí en Antioquia y Cartagena. Entonces vean que cada uno se va adaptando a su entorno determinado y en función de la materialidad disponible. Entonces, ¿por qué le salía tan bien? Bueno, aquí viene una de las metáforas más bonitas que me han presentado con respecto a los arquitectos y diseñadores en general, y es que simplemente somos buenos malabaristas. Entonces, tenemos un malabarismo de variables que va en función de lo que ustedes gusten. Eh, la función, lo estético, materiales, el cliente, el presupuesto, los diferentes usuarios, la forma, pero uno que no podemos dejar nunca es el contexto, por eso lo resalto. De todas estas variables, como cualquier malabarista, podemos tener bolitas o variables, unas más arriba y otras más abajo, en función de esa combinación o de lograr ese equilibrio, pero nunca se nos puede caer ninguna, porque si no, el proyecto falla. No podemos sacrificar lo funcional por lo estructural, porque seguiríamos fallando en ese proyecto arquitectónico. Unas funciones o unas variables podrán tener mayor o menor prioridad, eso sí, pero nunca se nos pueden caer. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó con todo ese tema vernáculo? Pues resulta que llega la revolución industrial y nos propone un montón de avances tecnológicos y de alguna manera nos volvemos dependientes de esa tecnología. Esa tecnología que para beneficio nuestro hoy nos conecta, eh, pero en otras ocasiones nos desconecta y nos desconecta de ese contexto y terminamos con proyectos que literalmente reflejan y niegan su contexto.
Y ese reflejar y negar termina con ciertas estéticas también en función de esa dependencia tecnológica, en donde tenemos, por ejemplo, fachadas llenas de aire acondicionado o las cubiertas en donde tenemos que tener un montón de ductos y tuberías en función de una climatización interna. Y eso nos lleva a un consumo amplio de energía. Para ponerles unos datos, en función de ese consumo, la industria que nos compete, que es la industria de la construcción, consume el 40% de las materias primas por año en el mundo, el 40% de la energía, el 25% del agua, y todo esto nos lleva a el 30% de, gases, de CO2 y gases de efecto invernadero en general. Para que se den una idea, entonces, para producir una tonelada de cemento, necesitamos emitir una tonelada de CO2. Y para ponerles otro dato, el promedio de emisiones aquí en Colombia es de 3,2 toneladas anuales. Significa que nosotros representamos esos 3 saquitos de cemento que están ahí a nivel de emisiones. ¿Cuántos sacos de cemento se utilizan en una obra arquitectónica? Y otra cosa para ponerles en contexto es, bueno, aquí se los traduzco, dice que la Tierra se establece que tiene 4,6 billones de años de edad. Si nosotros agarráramos esos 4,6 billones, porque realmente no los podemos dimensionar en nuestra vida tan corta, digamos que lo escalemos a 46 años. Entonces nos dice que nosotros, como especie humana, hemos estado en la Tierra de esos 46 años solamente 4 horas. Nuestra era industrial, pues nuestra revolución industrial empezó hace un minuto y en ese minuto hemos destruido el 50% de los bosques. Entonces, claramente eso no es sostenible. Y para terminar con el contexto, bueno, contexto actual que nos compete es el tema del confinamiento obligatorio a raíz de un virus, y que eso es lo que nos rodea ahorita. Y que de alguna manera la arquitectura también tiene que evolucionar en función de esto. Es parte del planteamiento de la charla de hoy. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, me devuelvo un poco a la definición que hablábamos de bioclimática. Bueno, la magia está primero en la reducción de las emisiones para no generar tanto impacto en el medio ambiente. Y andamos buscando garantizar, me voy a enfocar en estas primeras, garantizar ambientes saludables, optimizar ese confort ambiental. Entonces vamos a hablar de esos ambientes saludables y ese confort en función de esta bioclimática. Entonces ahora nos cambia un poquito el panorama porque nuestro ambiente ahora tiene una crucecita roja porque tenemos un virus que nos aqueja. Entonces empecemos con un poquito del repaso de bioclimática, que es confort. Nuevamente nos apoyamos en la RAE y habla de bienestar o comodidad material. Entonces uno piensa, pucha, qué cosa tan superficial, ¿no? Entonces nos vamos a bienestar y en su tercera definición ya nos hace un poquito más de sentido. Entonces habla de ese estado de la persona en que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Somático referido al cuerpo y psíquico a la mente. Entonces necesitamos ambas para estar en confort. En la bioclimática vamos a manejar 4 nociones de confort, que también se le llaman comodidades. Entonces podemos tener confort, comodidad acústica, confort lumínico, térmico y ergonomía, que es una rama, no es enteramente de la bioclimática, sino que es más de seguridad en el trabajo y otros diseños, pero que también nos compete mucho en función de ese ambiente que estamos diseñando y el ambiente que nos rodea. El confort acústico se define como el nivel sonoro que no molesta, que no perturba y que no causa daño directo a la salud. Aquí les pongo unos ejemplos en definiciones de las escalas en decibeles de cómo es una palabra susurrada o hablada o gritada, que estamos entre 30 y 80 decibeles, y nos vamos hasta el extremo en donde hay sirenas y alarmas que funcionan entre 90 y 120 decibeles y que ya ahí podríamos tener daños físicos del sistema acústico de nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos una diferencia de esta sensibilidad acústica tanto en el día como en la noche. Nosotros somos menos tolerantes al ruido en la noche en función de ese deseo de descanso y ese deseo eh, de, de no tener esos ruidos en la noche.
Y aquí les pongo unos ejemplos de esos ruidos molestos típicos que podemos encontrar en los hogares, y en esos espacios que nos rodean ahorita. El teléfono, los inodoros, el grifo goteando, el vecino, que puede ser un perro, pero también puede ser una persona, los niños, alguien cocinando, lavando ollas, todos estos ruidos que normalmente pensaríamos como cotidianos y que hoy día en nuestro confinamiento se pueden volver un poco más molestos. El confort lumínico, entonces se define como un conjunto de condiciones en un determinado ambiente en el cual el ser humano puede desarrollar sus tareas visuales con la máxima agudeza visual, con el menor esfuerzo, el menor riesgo de prejuicios a la vista y menor posibilidad de accidente. ¿Cómo se define esto? Bueno, la iluminación o las iluminancias, si lo ponemos en lenguaje técnico, se miden en lux. Y esos lux se han estudiado que dependiendo de la este, actividad que estemos realizando, vamos a requerir más o menos iluminación justamente para poder tener esa, por ejemplo, esa máxima agudeza visual. No es lo mismo que yo esté simplemente caminando por un pasillo a que yo esté realizando una operación odontológica. Ambas actividades no requieren la misma cantidad de iluminación. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos en donde particularmente no hay, en este caso el Betilab, que es el de la norma colombiana, no hay una definición del ambiente hogareño, pero tenemos, por ejemplo, áreas generales en las edificaciones que uno pudiera tomar en cuenta, o ya temas de oficinas, en donde nosotros ahorita básicamente vivimos en una oficina, y colegios y centros educativos en donde tenemos que cumplir con cierta cantidad de luz para no tener una afectación visual. Podemos tener entonces niveles altos, medios y bajos de iluminación en función de estas diferentes actividades, pero también podemos tener deslumbramiento que viene haciendo a partir de un alto contraste entre la luz que estamos recibiendo y la luz que nos rodea. Y la iluminación se vuelve súper importante, particularmente la iluminación natural, porque influye directamente en el comportamiento biológico del cuerpo. Aquí para ponerles algunos ejemplos, dependiendo de la hora y dependiendo de esa noción del cuerpo, de qué está percibiendo, él puede empezar a sentir o esa necesidad de emitir alguna hormona, emitir algún proceso, iniciar, qué sé yo, por ejemplo, a las 5 de la mañana, dice, se interrumpe la secreción de la melatonina, la hormona del sueño. Significa que ya estamos empezando a activar el cuerpo para poder iniciar el día. Si nos vamos al otro extremo, entonces tenemos a las 9 de la noche, empieza otra vez la secreción de melatonina, porque ya se nos acabó la luz del día y empezamos otra vez eh, los procesos biológicos para el descanso. El confort térmico eh, se define como esa condición de mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico y que es juzgado por una evaluación subjetiva. Y esto es importantísimo porque el confort es absolutamente individual. Y al final nos queda la idea de, bueno, entonces, ¿cómo diseñamos para ese confort térmico si las opciones son individuales? Bueno, eso también va a depender del conjunto de factores físicos, fisiológicos y psicológicos, como por ejemplo la salud, la edad, el género, y la cantidad de ropa que estamos teniendo o la actividad que estemos realizando. Eso a nivel de bioclimática se define como el CLO y el MET. Son índices de arropamiento y índices de metabolismo. Entonces, por ejemplo, es muy común ver a una persona que está con gripe y ustedes lo ven más arropado, con bufanda, con saco, de todo, para poder tener ese confort. También en cuanto a la edad, es más la tendencia de que a un niño o a un adulto mayor le dé frío más rápido que a una persona más adulta. Y en cuanto al género, hay una tendencia de que a las mujeres les da más frío que a los hombres. Hay muchos casos que se dan, por ejemplo, en oficinas, donde es constante el aire acondicionado y en función de eso, un hombre puede estar con calor y una mujer con frío al mismo tiempo bajo la misma temperatura. ¿Por qué? Porque van a tener diferencia en ese índice metabólico
y van a tener diferencia en esa ambientación de confort. A partir de esto, entonces, el ASHRAE define un modelo de confort adaptativo. Significa que ese confort no es igual para todos, como ya lo mencionaba, y ellos lo hacen también que no es igual para todos en lo individual, sino que no es igual para todos en la geografía. No es el mismo confort que yo pudiera tener en Barranquilla, en Bogotá o en Medellín. Les pongo unos ejemplos rápidos. Uno aplica esta fórmula de temperatura de confort a la temperatura promedio mensual. En función de eso saca un anual y saca estos promedios. Entonces, por ejemplo, en Barranquilla el promedio anda en 27,45 grados y su temperatura de confort estaría entre 23,8 y 28,8. Es en función de un estudio que ellos han realizado en donde logran establecer que dentro de esos rangos el 90% de las personas pudieran estar en confort. Pero también lo definen si nos tiramos un gradito más para arriba y para abajo, entre 28,8 y 29,8, donde el 80% de las personas podrían estar en confort. Entonces, así es como empezamos a definir ese objetivo a nivel de temperatura dentro de los espacios. Entonces, Bogotá estaría, a pesar de que tiene un promedio de 12,58, que es bastante bajo, su zona de confort está entre 19 y 24. O sea que yo internamente en el espacio debería tener esas temperaturas para que la gente esté confortable. Y también vean el caso de Medellín, que tiende a estar en 19 grados, pero su temperatura de confort está entre 21 y 26. Y el confort térmico también se va a definir no solamente por la temperatura, sino por todo este ambiente que nos rodea al interior de los espacios. Vamos a tener conducción de calor a partir de los materiales, convección por medio del viento, vamos a tener ganancias internas, que son las personas, los equipos, que pueden ser computadores, electrodomésticos, televisores, etcétera, y también todo lo que sean las luminarias. Todas las lámparas generan muchísimo calor. Y en función también de esa radiación exterior que nos va a brindar el sol y que va a llegar de manera directa o difusa a cada uno de los espacios. Y terminamos con ergonomía, en donde es esta parte del estudio del trabajo que con la utilización de conocimientos anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos desarrolla métodos para la determinación de los límites que no deben ser superados por el hombre en las distintas actividades laborales. Es decir, ¿cómo debo yo alzar una caja? ¿Cómo debo yo sentarme? ¿Cómo debo yo estar realizando diferentes actividades para evitar lesiones o fatiga adicional al cuerpo? Esto es súper importante ahora en función de que nos toca estudiar, trabajar, todo en un ambiente que no necesariamente está pensado para eso. Y aquí empieza un poco el tema que nos habla de, bueno, ¿qué estamos haciendo con, tiene que ver con ergonomía, pero en realidad es como un conjunto de todo lo anterior? ¿Cómo estamos diseñando, cómo estamos interpretando los espacios que vivimos en función de los grifos, en función de la zona de ropas, en función de los baños, las cocinas? ¿Cómo se sentiría una persona en esta imagen de abajo a la derecha sentado en esa banca? ¿Cuánto tiempo estando sin respaldar pudiera aguantar? Y uno dice, pues en la foto se ve muy agradable, pero a nivel de comodidad, ¿cómo pudiera ser? Y el mismo butaco que está en el fondo, con su respaldar absolutamente recto, y uno está obligado a tener una posición muy erguida, un poco incómoda, solo para realizar una actividad. Y referentes como el Newfer, que uno los ve, que lo sacan por todo lado, sin un tipo de contexto alguno. Entonces, primero es preguntarse, bueno, ¿quién fue Ernest Newfer? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su proporción en función de las dimensiones que está sacando? Y tener en cuenta que el Newfer aplica medidas mínimas, no necesariamente aplica las medidas necesarias para realizar una actividad determinada. Entonces, todo esto de bioclimática, no aplicarlo bien puede tener muchísimas consecuencias. Yo puedo obtener afectaciones del sueño porque el vecino no me deja dormir, pero yo no debería por qué estar escuchando al vecino de por sí. Me puede dar enojo porque tengo una cocina demasiado pequeña y constantemente se me caen las cosas, o me tropiezo, o constantemente choco con los muebles. Puedo tener cansancio porque el espacio donde yo se supone que debo descansar no está, es demasiado caliente y no puedo dormir bien. Todo eso pues puede generar muchísimas afectaciones y esto al final incluso lo podríamos llegar a contabilizar en dinero.
En dinero porque si tengo cansancio no puedo dormir porque como me pasaba a mí antes de la contingencia, tengo unos bares aquí afuera y no me dejan dormir bien. Entonces a partir de eso es, bueno, no sé, la cita donde el psicólogo cuesta dinero. Comprar pastillas para dormir cuesta dinero. Eh, Plantear una demanda para cerrar el bar cuesta dinero. Entonces, al final, todas estas consecuencias, que son consecuencias de un mal diseño y de un mal manejo del entorno, puede al usuario final, a la persona que habita el espacio, le puede costar dinero, si lo queremos cuantificar, pero que nos importa más es, bueno, su bienestar, cómo debería estar esa persona. Yo les pongo un caso de higiene, un caso real que se dio en Estados Unidos, como ejemplo de todo esto. Entonces, David Heinemeier Hansson, que es un programador danés que trabaja en Estados Unidos, y su esposa Jamie compran una vivienda. Y en esa vivienda, pues la estrenan, la construyen, todos los muebles nuevos, todo nuevo, genial. Resulta que a las 3 semanas, Jamie desarrolla una serie de síntomas. Empieza con mareos, con dolor de pecho, con visión borrosa, incluso con pérdida temporal de visión en un ojo. Entonces, ya es cosa grave. Y ella se mete al dios Google y le pregunta y dice, hey, tengo todos estos síntomas, ¿qué pasa? Entonces Google le dice, venga, usted puede tener envenenamiento por formaldehído. El formaldehído es una sustancia que se encuentra en muchísimas cosas. De lo que nos puede competir a nosotros en este caso es que se encuentra en los pegamentos que se utilizan para hacer aglomerados de madera. Entonces, para aglomerar la madera, el pegamento tiene formaldehído, entre otros un montón de sustancias. Y eso eventualmente empieza a generar tóxicos en el aire. Entonces llaman a un experto en calidad de aire, él hace sus mediciones y encuentra que uno de los closets nuevos está plagado de formaldehído. El formaldehído en altas concentraciones puede provocar incluso la muerte y está relacionado con incluso con cáncer. Entonces a David y a Jamie les encuentran 83 partículas por billón en su closet. Entonces les dicen, esto es demasiado alto. Entonces se asustan todos y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y les dicen, pues nada, ventilar, todo bien. Y ahí es cuando empieza el asunto. Entonces ellos dicen, pues es que esta casa no se diseñó para ventilar. Nosotros no tenemos ventilación disponible. Y claro, eso obliga a David, que es un poquito obsesivo compulsivo, y se pone a investigar cualquier cantidad de cosas. Y se topa con un estudio de la Universidad de Harvard, en donde hacen un estudio en 3 tipos de oficinas, de edificios de oficinas, uno que llaman convencional, otro que llaman verde y otro que llaman verde más. Esto de verde y verde más es en función como de qué tan eh, verdes, bioclimáticos, aplicando certificaciones, etcétera, son los edificios. Entonces hacen diferentes estudios en las personas en las oficinas y en este caso presentan concentraciones de VOC y qué sucede en su desempeño cognitivo como personas. Los VOCs, esos en inglés, son componentes volátiles orgánicos, eh, que son despedidos por diferentes sustancias como el formaldehído, que generalmente vienen de elementos nuevos. Ese olor a ropa nueva, ese olor a eh, casa nueva, carro nuevo, todo eso son VOCs. Y huele a veces rico, pero no son buenos para la salud. Pero normalmente no generan un daño porque no llegan a esas altas concentraciones debido a una buena ventilación. Simplemente se diluyen en el ambiente. Pero en este caso hacen un estudio de qué pasa en un ambiente más cerrado, en donde la ventilación no necesariamente es la mejor. Entonces ellos, aquí les señalo 4 de las variables que desarrollan. Entonces uno es capacidad de enfoque en las actividades. Otro, respuesta a las crisis. El otro, información, uso de información. Y el último, estrategia. Esos 4 que están señalados tienen unas diferencias importantes en los desempeños cognitivos de las personas. En promedio, la respuesta cognitiva fue un 61% más alta en edificios verdes y 101% más alta en edificios verde más, en comparación con los edificios convencionales. Entonces, edificios que no aplican bioclimática, que no aplican ningún tipo de diseño, simplemente hágale al aire acondicionado que todo bien. Entonces, citan a Stufford y a Swelsey
que hablan de los efectos más grandes que fueron vistos para esta respuesta a crisis, uso de información y estrategia, todos son indicadores de esa función cognitiva de alto nivel y toma de decisión. Significa que ser afectado por VOC es similar a tener una privación de sueño, con el agravante de que en este caso vos no te das cuenta. Vos puedes saber si te trasnochaste haciendo una entrega de taller o si te trasnochaste de fiesta o lo que sea, sabes que tenés una privación de sueño y que vas a rendir menos al día siguiente. Pero ellos no. Ellos pueden dormir bien, llegan al día siguiente al trabajo y tienen un menor rendimiento simplemente porque están contaminados. Hacen exactamente el mismo estudio, pero con concentraciones de CO2, que sería en nuestro caso algo mucho más común. Y exactamente los mismos niveles se presentan para los dominios de funciones cognitivas que en los VOCs. Para 7 de esos 9, el promedio de resultados cognitivos bajó entre más alto sea la concentración de CO2. 15% más bajos en concentraciones moderadas, que hablan de 945 partículas por millón, y 50% más bajos en concentraciones alrededor de 1400 partículas por millón. Entonces, imagínense ustedes tener esta concentración de CO2 y saber, pues no necesariamente saber, sino que tener menor capacidad de enfocarte, menor capacidad de usar información, menor capacidad de tener estrategia y menor capacidad de responder ante una crisis del tipo que sea. Pues para ponerles un contexto en cuanto a la ventilación nuestra, o sea, las personas expiramos alrededor de 450 litros de CO2 al día, todos los días, sentados, sin hacer mayor actividad. Significa que esos son casi 19 litros por hora. Y eso obviamente va a influir en el desempeño que vamos a tener del espacio, en la calidad de aire que vamos a tener en ese espacio. Entonces David se obsesiona, compra este montón de aparatos, empieza a medir calidad de aire por todo lado, compra industriales, compra unos que son especiales para casa, etcétera, y encuentra algunas cosas. Entonces él en ese momento estaba trabajando desde su casa, pues tenía una pequeña oficina en la casa, muy similar a lo que hacemos nosotros hoy día, ¿verdad? En función de este confinamiento, y empieza a estudiar también las diferentes habitaciones del lugar. Pues normal, uno cuando duerme cierra todo porque qué frío el viento de afuera y se cobija y se duerme tranquilo. Pero resulta que en el caso de él en una oficina, él pasa de 800 partículas por millón de CO2 en 45 minutos, que no está tan mal. 800 pues todavía es manejable, uno ya tiene una afectación, pero es un poco leve. Pero en cuestión de 3 horas ya llega a 1800 partículas por millón. Uno ya después de 1000 empieza a perder capacidad cognitiva. Es que literalmente te vuelves más tonto. Y en cuanto a la agitación, bueno, respirando, inhalando y exhalando toda la noche, él junto a su esposa, entonces resulta que ellos dos llegaron a producir hasta 2700 partículas por millón de CO2 durante toda la noche. Y ese nivel de concentración puede empezar a producir dolores de cabeza, mareos, cansancio, fatiga. No sé si les ha pasado que ustedes a veces se despiertan y es como que no logran despertarse, que qué está pasando. Y eso puede ser un factor en función de esa concentración de CO2 que pueden tener en el espacio. Entonces, él deja una reflexión en función de todo lo que ha encontrado y él decía, no sería genial, porque él es dueño de una empresa, entonces dice, no sería genial que nosotros todas las mañanas pudiéramos simplemente tomarnos una píldora y saber que vamos a ser 50% más creativos, 50% más productivos y ser más felices en la vida. Él decía, bueno, no hay que tomarse una píldora, hay simplemente que tener una buena ventilación en el espacio. Yo a eso le añado en función del conversatorio que quisiera iniciar con ustedes es, bueno, ¿qué tipo de espacios estamos habitando? ¿Cómo es el espacio en el que hoy día nos encontramos? ¿Qué tipo de espacios también estamos diseñando? Y lo digo no solo como, eh, como estudiantes, sino también a nivel profesional. Realmente nosotros viviríamos confinados, porque es lo que nos toca hoy día, viviríamos confinados en los espacios que hemos diseñado, o especialmente los espacios de vivienda. En esos diseños que estamos haciendo, ¿qué prioridad le damos al confort? ¿O será que la estética está por encima de todo? ¿O el presupuesto está por encima de todo?
y qué tipo de rendimiento permite nuestro espacio. Es decir, tenemos buena ventilación, buena iluminación o qué es lo que tenemos. Y les dejo al final con esta inquietud de cómo es su espacio de trabajo o estudio el día de hoy. Yo hacía un análisis con mis estudiantes de bioclimática y les pedí que hicieran un análisis particularmente de ventilación. Y había unos casos en donde el ejemplo era muy bueno y había unos casos donde el ejemplo era muy malo. Eh, que, eh, ¿Cómo estamos estudiando el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy en función de la calidad de iluminación, la calidad de ventilación? A mí me recuerda mucho durante mi estudio de la carrera que yo padecía porque a mí me tocaba diseñar en un espacio súper caliente. Entonces, al principio de la carrera, que uno utiliza más los planos a mano y todo, pues uno ponía las manos sobre el plano y el plano se quedaba pegado y se manchaba y todo, y eso era un mugrero. Y al final era en función pues, de que el espacio era simplemente muy caliente, muy mal ventilado y diseñado en general. Entonces, bueno, qué tipo de espacios es lo que están viviendo ustedes? Los dejo ahí con esas inquietudes y podemos empezar con las preguntas. Arquitecto Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Eh, Tengo una pregunta. Bueno, viendo todas estas nuevas necesidades que vamos a tener que empezar a replantear generalmente todos los arquitectos, sí, en nuestra sociedad colombiana, donde tenemos un muy buen ejemplo de la arquitectura, por decirlo de alguna manera, de nuestros antepasados, que de forma tal vez intuitiva aprovechaban los recursos físicos o principios físicos para poder ventilar, iluminar, mejorar pues sus actividades diarias, ¿sí? ¿Cómo podemos, cómo se está preparando Colombia o ya están llegando estas tecnologías, esos nuevos tipos de materiales que están reduciendo los niveles de contaminación, reduciendo los costos, reduciendo los gastos de energía? Recientemente también estuve leyendo un artículo donde hablaba acerca bueno, con toda esa situación del virus, reducir eh, la, el sentido táctil de una casa, por ejemplo, poder desarrollar o diseñar casas donde no tengamos que utilizar tanto nuestras manos para realizar las actividades que estamos acostumbrados, como eh, controlar la casa desde nuestro celular, eh, lavamanos automáticos, inodoros automáticos, a viviendas donde tú llegas y se enciende la iluminación, control de voz, todas estas cosas que, bueno, son muy buenas, hacen también una experiencia más interactiva, algo más emocionante desde la parte, pues, poética, por decirlo de alguna forma, de la arquitectura, pero también estas nuevas necesidades que, bueno, sí son chéveres implementarlas, son también llamativas, son útiles, contrarrestan un poco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se espera de Colombia? Porque es un país donde estas tecnologías de construcción, donde muchas veces el diseño va muy de la mano del presupuesto y eso es algo que a mí me frustra mucho. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? Em, bueno, te voy a ser muy sincero. Yo soy un poquito más tradicionalista. Yo creo que la tecnología ayuda en un montón de cosas, pero como decía en la charla, pues nos volvemos dependientes de la tecnología. Al final, yo creo que eso también hace a las personas más vagabundas. Pues no tener que levantarte a abrir o cerrar una ventana, pues no le veo tanto sentido.
función de la iluminación sí puede ayudar un montón, porque con eso hay una, al final lo quité de la charla, pero sí se los quería mencionar. Hay una aplicación especialmente para los computadores que lo que te hace es dimerizar la iluminación del monitor en función de la hora del día, para que no tengas esos altos contrastes y un cansancio más arduo en los ojos, sino que poco a poco te vas ambientando, tal cual como pasa con la luz natural durante el día. Pues durante el día tenés toda cantidad de iluminaciones y al final del día la luz se va apagando un poco más. Eso ya es posible también en las iluminaciones artificiales dentro de los espacios, pues que te vuelven la iluminación un poquito más amarilla en función de que se va atardeciendo, entonces que el ojo se vaya adaptando y no sea tanto esta luz blanca y azul que termina afectando mucho. Eh, ¿Hacia dónde va Colombia concretamente? Pues va hacia donde vaya el mercado. Si vos tenés personas dispuestas a pagar ese costo extra por digitalizar toda su vivienda y tener tablets que controlan todo, eso va a existir. Pero si vos hablas de la mayoría de las personas, la mayoría no tienen ese poder de compra. Por más que lo quieran y por más que le parezca maravilloso, ellos no tienen ese poder de compra. Si vos al día de hoy tenés un problema de compra de apartamentos o compra de vivienda, así como lo tenés, si le incrementas la tecnología, le incrementas el costo y lo vas haciendo cada vez un producto más exclusivo. Yo soy más de pensar que la arquitectura es para todos. Incluso estoy trabajando, tengo pues todavía en pañales, pero es un tema de cómo podemos lograr una vivienda, eh, yo lo llamaba digna, pero ahí en el camino me encontré un camino adecuado, una vivienda adecuada en donde yo pueda cumplir todas mis necesidades sin requerir ese montón de costos. Yo creo que la tecnología puede tener grandes beneficios, pero también en función de esas cosas tan pequeñas, y a mí me parece hasta poético, pues simplemente apagar una luz, encender una luz, abrir las cortinas, abrir la ventana para ventilar. Al final, toda esa interacción es lo que vuelve la arquitectura un poco más mágica, ¿verdad? Y no es simplemente que todo suceda automáticamente. Y en función de la bioclimática también es como em, esa interacción del usuario es vital. Incluso yo hablando con colegas hemos hablado incluso de que las viviendas deberían venir con un manual de uso. Un manual de uso en función de una buena caracterización climática que deberíamos tener, es decir, reconocer cómo funciona el clima en donde estamos haciendo un proyecto y decirle al usuario, vea, de tal época a tal época habrá tal ventana y de tal época a tal época la cierra. Y así debería funcionar, porque no todo debería ser tan intuitivo y no todo debería ser, pues, lo usual. Para ponerte un caso, lo usual es que uno dice, tengo calor, abro la ventana. Y en muchos lugares, más bien ese es el problema, tener la ventana abierta y el aire de afuera está más caliente que el de adentro. Entonces, básicamente te estás ventilando con una secadora. Entonces, se va la ventana. Tuve un caso en un proyecto que analizamos y justamente era eso. La recomendación era, pongamos unas ventilas para poder extraer el aire caliente dentro del espacio y cierre las ventanas durante el día. Cuando se pone caliente, listo. Y lo que tienes afuera es un techo que se te está calentando, te calienta el aire entra y ya está caliente, no te refresca. Entonces, en función de eso, eh, la actividad del usuario es vital y yo no creo que debería resumirse simplemente a un tema tecnológico. Debería resumirse a un tema de conocimiento que es distinto y de un manejo apropiado de materiales. Pueden haber materiales inteligentes y pueden haber materiales muy sencillos y puede tener alta tecnología o baja tecnología que pueden funcionar de manera similar. Muchas gracias. Bueno, hay tres preguntas en el chat. Pues los invitamos a que enciendan el micrófono y la hagan. Entonces empecemos con Jonathan Romero.
Bueno, entonces Manuel Aldana puede encender el micrófono y hacer la pregunta que planteó en el chat. Hola, pues mi pregunta, porque me generó mucha curiosidad sobre la calidad de los ambientes que habitamos. Si existe, pues este chico que ponías en el ejemplo tenía mucha tecnología para medir, pues como todos los niveles de contaminación. En este caso, yo en mi casa tengo un problema de hongos por humedad y es algo que me preocupa y que estoy segura que afecta y va a afectar más en la salud en este momento, porque todo el tiempo estamos encerrados. Me preguntaba si en este momento conoces algún método o alguna empresa o algún experto que pudiera diagnosticar los ambientes o cómo pudiéramos medir esos fenómenos. Es una pregunta igual muy personal y que puede estar afectando la salud de muchos que no se dan cuenta. Sí. Incluso yo puse el caso de Estados Unidos porque en Estados Unidos pues hay de todo, hay especialistas de todo. Yo estoy impresionado. Yo no sé si aquí hay expertos en calidad de aire como tal, que te lleguen con sensores a medir y te digan, pues usted tiene, no sé, formaldehído, por poner el caso de la presentación. Manu, sí te digo que el tema y el hongo sí es peligroso, eso hay que atenderlo de una vez. Em, Nosotros como consultores bioclimáticos podemos hacer una valoración de la calidad del espacio. Pues podemos medir iluminación, temperatura, eh, se hacen diferentes análisis. En el tema de calidad del aire, si les quedo debiendo, yo conozco a Juan Pablo, que él tiene, pero es que yo no sé si él mide exactamente calidad de aire. Yo sé que él se dedica a mejorar la calidad del aire de los sistemas de aire acondicionado, pero no sé si él tiene como toda la logística tecnológica para hacer esas mediciones. Pero es mucho también y por eso es que es el planteamiento de la pregunta, o sea, ¿qué estamos diseñando realmente? Porque la persona que habita esos espacios no tiene necesariamente el conocimiento de saber. Y por eso hablaba también de incluso del manual de operación de las viviendas. Yo no tengo por qué saber que para ventilar mi casa necesito abrir la ventana. Eso viene como con la experiencia, pero yo no necesariamente, eso no me lo enseñan en la escuela. Incluso a veces tampoco en la universidad, pues a mí nadie en la universidad me dijo, tiene calor, abra la ventana, pues, salió así como de manera más empírica. Y eso también va en función de la arquitectura vernácula. Ellos simplemente también en función de lo que tenían disponible actuaban. Y por eso es que esa arquitectura es tan rica porque utiliza los materiales propios de la zona. Y voy a ponerme a hablar un poco más como de las zonas de vida y cómo funcionan, pero pues, no es el tema de la charla. El, el asunto es el diseño ya de antemano debería venir bien. Cuando el diseño ya va mal, lo único que podemos hacer es un parche. Y a veces a nosotros en ciertos casos es lo que nos toca hacer como consultores. Es como, uy hermano, me hubiera llamado antes porque ya no nos da mucho. Como arquitecto se me mete el sol y yo digo, bueno, vamos a poner barreras contra el sol que le protejan y le disminuyan la temperatura, pero lo ideal hubiera sido orientar el edificio pues, de manera distinta. Entonces, para ponerles un dato, un edificio bien orientado se puede ahorrar un 40% de energía en aire acondicionado, solamente con la orientación. ¿Y eso cuando lo hacemos? Pues cuando estamos trazando los primeros bocetos del proyecto. Y hay muchos de nosotros que argumentamos de que a nivel de diseño deberíamos dedicar todavía más tiempo para no tener esas afectaciones posteriores, porque cuando ya la cagada está, de ahí, es poco lo que se puede hacer en muchos casos, sin tener que invertir un montón de dinero en otras situaciones. Y al final muchos clientes tampoco quieren invertir mucho dinero para arreglar la torta, entonces es como, bueno, no, hagámoslo normal. Hagámosle un parchecito y eso ahí más o menos ahí va. Muy del colombiano y del latinoamericano en general, de la solución a corto plazo. Pero si lo hubiéramos dedicado,
si no quisiéramos el proyecto para mañana, sino para dentro de unos meses, si le dedicamos más tiempo al diseño, podríamos tener un diseño mucho más ajustado a una realidad, en este caso de bioclimática, pero eso también puede influirte en el mismo presupuesto como tal. Unos dicen, no, es que quiero construir ya para tener un retorno ya, pero al final tenés este tipo de problemas y los reprocesos se suman y se suman y se suman. Por ejemplo, ¿para qué es que existe la tecnología BIM ahorita? Que puede ayudar un montón en este tipo de procesos y es como cada, cada una de las redes se va entrelazando y lo tenés todo en un mismo sistema. Lo trabajan diferentes profesionales, pero al final todo está en un mismo archivo, todo está con un mismo lenguaje y todo el mundo ve si una tubería choca con otra. En muchos casos eso se da por la libre, es como, ah, no, en obra lo resolvemos y en obra sale más caro. El otro día hablaba con un arquitecto que trabaja con toda la tecnología BIM, pues con todo el proceso BIM, y me decía, es que cada colisión está cuantificada en $50. Una colisión en un edificio, que me refiero a una colisión en solucionar ese tema de, por ejemplo, de tuberías, en donde la tubería eléctrica choca con la tubería de agua potable y no tenemos cómo solucionarlo. Y me decía, yo pues en un proyecto que estábamos, metimos todo BIM, empezando apenas el proceso, y encontramos en ese proyecto 3.000 colisiones. 3.000 colisiones. Multiplican 3.000 por $50, ya como está el dólar hoy. Eso te dispara los costos. Y eso va en función de pues no acatar o no dedicarle tiempo suficiente a que todo el diseño estuviera bien resuelto, sino con ese tema de, no, lo resolvemos en obra, al final te termina saliendo más caro. Bueno, no sé si te respondí concretamente, pero pues mi posición realmente es sí, los usuarios no van a saber cómo. Y debería ser un nicho de mercado ahí, el que quiera hacer el negocio, ahí se los pongo. Pues la calidad del aire de los espacios es vital. Y yo no sé si alguien realmente en Colombia lo mismo. Sí, pues no, la respuesta estuvo súper clara, que incluso pues como que nos compromete mucho más a la hora de diseñar. Me parece muy bien pues, lo que nos cuentas e incluso creo que es una oportunidad de negocio que en este momento cualquier arquitecto podría generar y es no participar precisamente en el proceso de proyección, sino en la revisión de cómo estamos diseñando y cómo podrían mejorarlo, porque finalmente también es una crítica fuerte para nuestra profesión. Sí, 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 completamente. Muchachos, ahí tienen el negocio. Bueno, arquitecto, Juanca pregunta, dice arquitecto, respecto a lo que decías que debemos replantear a partir de la pandemia, ¿realmente sí se va a replantear la arquitectura o solo se va a adaptar a la situación actual? Sobrevivir, sobrellevarla hasta que pase y ahí continuar como sigue por temas de intereses económicos. Hago un planteamiento respecto a los coworking, tema de moda hoy en día. ¿Deberíamos seguir pensando en coworking o pensar en la individualización aislada del teletrabajo? Gracias. Uy, esa está buena. Em, ¿Qué pienso que va a pasar y qué pienso que debería suceder? Son dos cosas muy diferentes. Yo pienso que todo va a cambiar poco, porque nos da miedo el cambio. ¿Qué creo que debería suceder? Deberíamos cambiar. Deberíamos cambiar la manera en que pensamos los espacios en los que estamos habitando. Justamente, em, parte de la idea de la charla es, bueno, hacer un análisis del espacio en donde estamos viviendo hoy. ¿Nos gusta este espacio? ¿Estamos bien? En función de la cantidad de personas con las que vivimos, el espacio que tenemos asignado. ¿Será que nosotros tenemos un espacio privado en donde nos podemos aislar? O, como me salió en un día en un meme, pero que también es un caso real, es pues mi único momento a solas es cuando voy al baño. Y pónganle el agravante de que si el baño está mal diseñado, mal ventilado, lleno de olores, con humedad, pues mi momento privado se vuelve muy incómodo. Entonces, yo creería que deberíamos recapacitar un poco en algunas cosas. Eh, por ejemplo, un tema que a mí me parece indignante, que es definir
la vivienda de interés social o la vivienda de interés prioritario en función de sus metros cuadrados o en función de su costo. Es como si las personas no tuvieran derecho a un espacio digno o adecuado, como me encontré en estos días, o me pasaron la información en estos días de los espacios. Yo creo que principalmente en la vivienda, que es un tema que a mí me apasiona mucho, es como, hey, es el espacio de descanso. Y ahorita están diseñados como espacios dormitorios solamente. Pero al día de hoy ya no son espacios dormitorios, son espacios donde pasas todo el día ahí. Y cambia mucho la dinámica. Entonces, en función de cuántos espacios tenés, cuánta diferencia entre un espacio y otro puedes tener, va a estar también tu capacidad de adaptarte psicológicamente ante esta situación que estamos viviendo. Yo tengo la bendición de que tengo un balcón y salgo al balcón, no sé, por ahí unas 10 veces al día. Pues como para esa pausa activa, salir, ver el mundo, pues porque si no, uno está encerrado en cuatro paredes y se vuelve incómodo. Pero yo conozco casos de un estudiante que me contaba en semestres pasados y me decía, profe, es que yo vivo en un sótano, yo no tengo ventanas, entonces yo no me doy cuenta si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si hace sol, hasta que salgo de la casa. Ese tipo de situaciones, pues la vive cualquier cantidad de personas en esta ciudad, en este país, en este mundo. Entonces, deberíamos replantear un poco la manera en cómo pensamos los espacios eh, de vivienda particularmente, porque deberían ser ese pequeño santuario tuyo donde salís del estrés del trabajo de ahí afuera y llegás y te recuperas energía, descansás y pues, agarras impulso para afrontar el día siguiente y ahí así vamos. Eso es lo que debería pasar. No sé, no estoy tan consciente de cómo lo están tomando eh, otros diseñadores, porque también mucho, lamentablemente, es que hablamos desde nuestro propio privilegio. Yo tengo el privilegio de un balcón, cuando hay un montón de personas que no lo tienen. Entonces, les toca quedarse encerrados en la casa sí o sí. Y en muchas culturas no se le da importancia al balcón porque lo que habitúan es estar en la calle. Y eso es absolutamente respetable. No estoy diciendo que todas las casas tengan que tener balcón, pero ¿y ahora qué? En función de esta situación que estamos viviendo. Pasando al tema de los coworking, como de sentimientos encontrados, porque tengo amigos que trabajan, que no es que trabajan en un coworking, ellos tienen el coworking. Me parece que el tema del coworking tiene sus grandes bondades, eh, pero no es para todos. Entonces yo creería que hay como una personalización del individuo, de si te gusta o no te gusta. Como esquema, puede funcionar en tanto sea cooperativo, en tanto sean temas afines, en tanto yo esté trabajando, por ejemplo, yo diseñando y tengo un ingeniero a la par y le puedo hacer una consulta. Pero si yo estoy trabajando y lo que tengo es una socióloga que no tiene relación con lo que yo estoy haciendo, el coworking se puede volver molesto, porque incluso, ah, te pongo el caso, aquí no está pasando, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los coworking están desapareciendo en función de que no les sirve ya tener las plantas abiertas y tener a todas las personas en un mismo espacio trabajando tipo maquila. Por la contaminación acústica, pues estás escuchando la conversación del chico de la par, del que tenés enfrente, si el frente te cae mal, pues ya pasaste mal día, pues, tiene como muchas vertientes. Pero yo no creo que el aislamiento en teletrabajo sea la respuesta tampoco. Al final, nosotros somos seres altamente sociales y yo creo que parte de lo que nos da más duro en este contexto de pandemia es que pues yo no puedo salir a la calle y abrazar a un amigo o a un familiar, no puedo. Eh, y en tanto nosotros seamos seres tan sociales, vamos a necesitar ese contacto humano. Entonces el aislamiento en teletrabajo no. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he sentido que en función del teletrabajo se me ha triplicado las horas de trabajo o rindo 3 veces menos, no sé cuál será la expresión correcta. O sea, me toma
muchísimo más tiempo desarrollar contenido para las clases virtuales, me toma más tiempo en reuniones, más tiempo lidiando con el tema digital de que sí se conectó, le llegó el mensaje, no, no se ha conectado, se nos cayó, no tenemos para pagar Zoom, entonces la reunión solo dura 40 minutos, hay que conectarse 3 veces y pues ese tipo de situaciones. Entonces yo no consideraría que el teletrabajo sea la solución para todos, sí puede ser la solución para algunos. Bueno, Dani Mejía dice, arquitecto, ¿cómo se llama la aplicación que decías para computadores? Ah, verdad, nunca les dije. Ya se las pongo en el chat. Se llama. Tengo Flux. Ujú. Y la página se llama justgetflux.com. Y sí, a mí me ha parecido muy interesante esa aplicación. Se denota, por ejemplo, ahorita mientras hablaba con ustedes, pues la pantalla se va haciendo así como más amarillita, más amarillita. Y eso al final termina, uno no lo nota al principio, pero yo lo he notado particularmente en los estudiantes y conforme van avanzando las generaciones, es más frecuente ver personas más jóvenes ya con lentes, que ya tienen alguna afectación en los ojos. Y es que ahora las nuevas generaciones nacen pues con una pantalla prácticamente en la mano. Y si pasamos todo el día en función de las pantallas, el ojo sí o sí se va a resentir. Entonces, este tipo de aplicaciones lo que hacen es disminuir ese estrés en el ojo. No lo soluciona, pero es una ayuda. Y nosotros que somos súper trasnochadores, trabajadores pegados a la pantalla, diseñando, ayuda un montón. He sentido que me ayuda un montón. Yo la estoy usando desde diciembre y sí he sentido la diferencia. Bueno, María Camila Garzón tiene una pregunta. Mila. Y pues mi pregunta más, no es como tal una pregunta, sino más bien como esa perspectiva que usted tiene. Digamos, a mí el tema de la bioclimática me parece muy interesante, y, pero lo que a mí más me gusta, o lo que en todo lo que he leído, pues lo poco, es como, digamos, esas herramientas o esas estrategias que muy artesanalmente se hacen en, digamos, los asentamientos informales, que es a partir de la necesidad, lo que llegaste a hablar en un momento. Entonces, que digamos, si se me está entrando el agua por tal pared, entonces lo que hago es que le pongo una bolsa. O si, digamos, me entra mucha luz, entonces le cuelgo la cobija, o pues estrategias como muy que se ven en estos espacios donde, digamos, no hay unos muros de material, sino que es esterilla o dependiendo de la región. Entonces, quisiera saber cómo, qué perspectiva tienes frente a eso. Pues, no sé. Em, a mí me da pesar desde la informalidad, en el sentido de las condiciones en las que viven y que pudieran ser mucho mejores. Pero a veces pueden tener más conocimiento incluso que uno en función de las soluciones prácticas. Y a mí me ha tocado apoyarme en maestros de obra que uno dice, uy, este man se las sabe todas. Entonces, hay muchísimo conocimiento empírico ahí. Y es conocimiento que como uno adquiere conocimiento en un aula, en una videoconferencia, en un tutorial o lo que sea, pues ellos utilizan la tecnología más antigua, que es pues, de boca en boca. Y entonces el maestro le enseña al hijo, el hijo al que sigue, o al amigo, o al pariente, o al final alguien le enseña a alguien y terminan aplicando eso. Y ahí tienen una situación que a mí me encanta como dinámica social, y es, pues vamos a construir casa de tal persona. Ellos tienen una de que, bueno, usted pone los adobes, usted pone la mezcla, yo pongo el asado y hágale, nos vamos.
y son 3, 4, 5, 10 personas montando una casa de manera empírica, sin diseño alguno, ahí como va saliendo, más o menos con una idea clara, tal vez si hay un maestro eh, pues, ahí metido, algo aportará también. Y en esa parte me parece súper valioso, incluso en función de lo que yo quisiera como un futuro, de ese nivel de cohesión de comunidad, porque ellos se apoyan muchísimo mutuamente y se conocen todos. Y a mí me da pena aceptarlo, pero yo no conozco a que está al otro lado del pasillo, al otro lado de la puerta, pues nunca lo he visto. O tal vez lo veo, pero son unas interacciones como, pues a mí no me parecen incómodas, pero a la gente le parece súper incómodo encontrarse en el ascensor, como ese silencio incómodo. Yo pues, abrazo el silencio, a mí no me parece incómodo. Pero esa cuestión de comunidad sería un ideal. Vos también poder lograr comunidad y generar conocimiento a través de la experiencia. Y eso siempre ha sido súper valioso. No llegamos a un montón de tecnología sin cometer errores. Entonces, ellos cometen los errores, aprenden y replantean. Y en función de esa informalidad, pues vos te tenés que defender como puedas, con lo que tengas. Y así literalmente es la arquitectura vernácula. O sea, vos la tenés y con lo que tengas disponible. Nuestros ancestros tenían disponible madera, bueno, hágale con madera. Tenían disponible tierra, bueno, hágale tierra y cómo la hacemos más gruesa, más pesada, más resistente. Bueno, ahí lo fueron averiguando en el camino y ahora tenemos, eh, hay arquitectos pues, y diferentes profesionales que están retomando estas técnicas antiguas y aplicándolas al día de hoy. Y pues al final es mucho de eso, del prueba y error, al igual que el diseño en general. Buenas noches, Buenas noches. soy Tatiana, espero que todos estén muy bien. Mira, la verdad es algo que he pensado mucho en estos días, que es lo que venías hablando. Ha cambiado mucho como la forma en que siento y cómo me siento dentro de la casa, como porque es diferente el habitar. He sentido cómo cambia mi bienestar, cómo he sentido fatiga, enfado y todo eso de lo que estabas hablando. Pero eso ha sido como, me ha hecho pensar más allá de que si yo soy consciente de que todo esto pasa como por el diseño y todo esto que se viene a cabo, cómo se sienten las personas que en realidad no tienen como en su cabeza o no saben que pasan este tipo de sensaciones. Y bueno, últimamente han hablado mucho como de la arquitectura después de esto va a cambiar. La arquitectura van a tener ciertas cosas, pero ¿qué podemos hacer o qué podemos hacer para lo que ya está? Y no para lo que ya está de personas que tienen dinero para pagarle a un diseñador, sino de las personas que no tienen recursos o todavía no son conscientes en su propia vivienda o el mismo diseño, o sea, cómo poder ayudar o aportar, teniendo en cuenta de que, claro, se dice de un tema pedagógico o algo, pero es algo muy, he estado pensando como de qué manera podemos ayudar o aportar para esa conciencia general y dar, necesitas iluminación o algo, de tal manera, cómo podemos ayudar como ese tipo de personas, modificarla, pero que aún no saben por qué, la verdad. Sí, 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 sí. Mi respuesta rápida sería activismo social. Pues, ¿cómo les llegamos? Hay que hacer algo. El conocimiento no les va a llegar así imaginando que les llega, ¿no? Por telepatía no les llega. Hay que, pues, incluso pueden ser poblaciones que, por más que vos hagas un webinar, un congreso o algo, pues no llega nunca. Entonces, esa información hay que hacérselas llegar. El ser humano es altamente complejo.
y en mi corta vida lo he aprendido bastante. Y claro que el espacio influye y me parece que influye un montón, pero también el agobio de una persona pudiera estar también asociado directamente a una falta de recursos, que el día, pues que vivir del día a día y no hay trabajo, ese tipo de cosas son mucho más influyentes en esos sentimientos. Pero el espacio absolutamente puede ayudar. Incluso nada más haciendo como una pincelada de otro tema que estoy trabajando y es cómo desde la geometría yo puedo potenciar la energía. Y esa energía en función de eh, potenciar la salud de las personas, solamente con la geometría. Un tema que es muy bonito, que es de geometría sagrada, y a veces lo relacionamos solamente con lo sacro, que no necesariamente, pero que sí se utilizaba pues para diseñar iglesias en tiempos antiguos, pero es, hay diferentes ejercicios en donde, por ejemplo, agarran una manzana, dos manzanas, perdón, una la meten en una pirámide de palitos y la otra la dejan afuera, y la que está afuera se descompone más rápido que la que está en la pirámide. Y eso terminaría explicando, por ejemplo, por qué todas las pirámides en las diferentes culturas ancestrales y las pirámides en función de la preservación de algo. Pues, ¿dónde están las momias? Pues las más importantes, por ejemplo, eh, las pirámides. Por ahí me desvío un poquito. No, es puro activismo. Eh, Cuando vos no tenés recursos, no importa, siempre se puede hacer algo. Eh, Uno debería también, pues hablo de recursos como un sistema monetario, pero yo también creo que deberíamos devolvernos un poquito en el tiempo y empezar a regatear, empezar a intercambiar, empezar a, pues antes en el camino nos inventamos este tema de la moneda y empezamos a negociar a partir de eso porque no necesariamente me interesaba lo que tenía el otro, pero siempre se puede negociar, siempre se puede encontrar algo. Y hay una creencia que yo no comparto y es que la bioclimática hace los proyectos más caros. No, no necesariamente. Simplemente que tenemos menos creatividad para dar las soluciones respectivas. Lo hace más caro si dependes de un vidrio especial, un material especial que hay que importar, que hay que traer, que no venden aquí, o sí, al final la bioclimática puede ahorrar un montón de plata. Eh, entonces, no sé cómo llegar a esa gente, pues no, hay puro activismo, habría que armar un colectivo o algo, e ir casa por casa, a ver qué soluciones le podemos dar a las viviendas en función de las diferentes comodidades ambientales. Ya queda Tatiana encargada del colectivo. Bueno, Jonathan Romero pregunta, ¿cómo visualizas o te imaginas esa vivienda digna desde la implementación bioclimática del diseño? ¿Qué mínimos debe contener? Eh, Debo reconocer que estoy en construcción justamente de eso. Todavía no lo tengo listo. Te pongo unas variables sobre la mesa de las que he estado pensando. Eh, Obviamente cualquier diseño climático depende de dónde esté. Y puede ser absolutamente diferente estando en un sector de una ciudad y en otro sector. Y puede el diseño cambiar por completo. Pero, ¿qué variables debería contemplar uno? Bueno, le voy a poner una que tengo en mente desde hace mucho, que nadie me ha dado una respuesta, si me la pueden dar se los agradezco, y es porque culturalmente asociamos la zona de ropas con la cocina, sin que sea un criterio de dinero, de presupuesto y de ahorro de material, desde la funcionalidad. Y bueno, ahí como se lo pongo ahí como para generar un poquito de polémica, pero es porque nos queda cómodo y ya. Y en función también de un tema de género, de que la persona que está en la cocina, que usualmente, lamentablemente, se lo asignan a la mujer, es como la que lava también la ropa y es como, ah, bueno, venga, yo de la cocina paso a la, a la zona de ropas y ya. Jonathan Romero dice por cercanía.
No sé, yo te pregunto, ¿a dónde se genera la ropa sucia? Realmente se genera en una habitación. Y vos, para pasar la ropa sucia de una habitación hasta la zona de ropas, dependiendo del tamaño de la cama, el tamaño de la cama, el tamaño de la casa, pues pasas por diferentes espacios. Normalmente pasas de un espacio privado a un espacio social. Entonces después como, eh, pues tenés que cruzar toda la vivienda para poder lavar la ropa. Entonces, pues para mí no tiene sentido. Incluso yo lo hablaba con una profe que tuve en Costa Rica y ella me decía, no se complique con eso. Yo ahí como tratando de cuadrar la zona de ropas y yo, profe, es que no me cabe, ¿qué hago? Y dice, no, no, no se complique. Entonces ella me dio una solución que no es la mejor tampoco, porque requiere tecnología, pero ella me decía, pues ya los edificios modernos vamos a tener lavadora y secadora, eso se puede poner donde sea. Usted ve, agarra esta circulación, pone ahí una lavadora, la secadora en un armario, cuando la usa lo abre, cuando no está en uso se cierra, nadie lo ve, todo bien. Y pues no tiene mucho sentido la aplicación que se le da hoy de que yo perfectamente puedo estar fritando un pescado y acabo de lavar la ropa y todo vuelve a quedar sucio. Entonces al final pues no tiene mucho sentido. ¿Cómo debería ser esa vivienda ideal? No, yo creo que en mi caso debería estar con una conciencia muy grande en el funcionamiento de la habitación. Eh, la habitación debe estar diseñada de tal manera que te propicie el descanso. Algo que no puedo hacer ahorita, pero que yo hacía cuando vivía en Costa Rica, es que yo no tenía un televisor en la habitación. Eh, el espacio del cuarto era sagrado para el descanso. Ahí solo se descansa. Si quiere leer, bueno, se puede leer también, pero no hay ningún tipo de aparato electrónico ni nada, porque al final, pues todas las diferentes ondas te afectan de alguna manera u otra. Y siempre está la tentación de, bueno, ¿qué estará pasando en Netflix? ¿O qué está pasando en el tele? Pues me veo una película antes de dormir o alguna cosa por el estilo. Y eso al final, en el tiempo, puede generar alguna dependencia y puede generar también afectaciones. Entonces, para mí la habitación es súper importante. Yo soy un apasionado de los baños y me entristece mucho que los baños son como el espacio de desecho en los diseños. Es como lo meto en la esquinita que me sobró, no tiene iluminación natural, no tiene ventilación natural. Buena suerte si tiene ventilación. Pues yo les digo que el baño en el que yo habito ahorita se ventila por la puerta nada más. Es una cosa impresionante. Entonces yo le haría, pues es mi concepción porque es mi manera de vivir. Para mí es importante la habitación, el baño y la cocina. Pero la cocina simplemente porque me encanta cocinar. Entonces ya es una cosa mía. Lo que pasa es que, devolviendo un poco, el tema de los espacios, independientemente cuál sea y a cuál le podamos dar esa mayor prioridad, deberíamos pensarlo en función de la ergonomía y de las actividades que vamos a realizar y no en los metros cuadrados que debe medir porque alguien dijo que sí, porque el profe en la U me dijo que el baño mide tanto por tanto y eso es lo que hago. No, así no podemos seguir porque entonces continuamos con la misma problemática del día de hoy. Es que no, la casa no puede medir más de 60 metros cuadrados, pues si no, no nos da el presupuesto. Pues, habrá que buscar las maneras de darle vuelta al tema económico y que el tema económico no sea la alta dependencia que hoy día. Incluso un tema que les quería mencionar es cómo en esta sociedad eh, el usuario es el que se adapta al espacio, porque te lo define la constructora y te lo define a partir de unas generalidades que ellos consiguen de la manera en que deberían vivir las personas. Y no me permite a mí poder readaptar el espacio, porque ya lo tengo construido, a mis propias necesidades o mis propios gustos. Yo ahorita no tengo una sala y vivo feliz de la vida. A mí la sala no me hace falta. Posiblemente en el futuro sí, pero al día de hoy no me hace falta. Tengo unas dinámicas sociales distintas y podría vivir sin sala. Incluso cuando le diseñaba la casa a mi hermana, ella me dijo exactamente lo mismo, es como a mí no me pongo una sala, a mí póngame un espacio múltiple donde yo, dependiendo de los muebles que ponga, esa es la actividad que se realiza.
Ah, bueno, hágale, así se lo pasamos. Entonces, los espacios deberían ser un poco más neutros y para que sean más personalizables en el tiempo. Un amigo planteó una idea que fue su tesis de pregrado, que me parecía súper interesante, y él hablaba de una vivienda, era como una vivienda productiva, pero es que no era productiva, simplemente era porque no producía nada. Era una vivienda que se transformaba en el tiempo. Y él proponía ciertos muros que se ensamblaban y se desensamblaban en función de diferentes tipologías y que vos podías tener una vivienda muy amplia para una pareja, por ejemplo, y el día de mañana tienen un bebé y bueno, entonces adquirimos unos nuevos muros, de muros livianos y los ponemos y ya tenemos el cuarto del niño. Y el día de mañana otro niño, bueno, se ponen otra vez y así. Y sacrifico, qué sé yo, el balcón para hacer un estudio, una oficina o algo. Y pues eso es simplemente ese tipo de dinámicas que deberían permitir que no todo sea tan rígido. Creo que uno debería poder personalizar algunas cosas de su propia vivienda y no simplemente decir, pues sí, esto es lo que me vende la constructora, bueno, hágalo, yo me adapto. Porque al final se pierde mucho ese sentido de pertenencia del hogar. Entonces el hogar no es el que vos definiste, sino el que lograste adaptarte. Em, vamos a ver, dice, pero no lo veo porque sea la mujer quien cocine. En mi caso a mí me gusta cocinar y el tema lo veo es porque mientras se realiza la actividad de cocinar se puede ejercer rápidamente, poner a andar la lavadora. Yo lo hago, sí, no voy a mentir, pero me parece un espacio pues, nefasto para poner a lavar la ropa y ponerla a secar. Asociado a todos los olores de la cocina, toda la grasa, pues para mí no tiene sentido. Eh, y la única explicación era un tema de tuberías, pero yo también me ponía a pensar, pues en algún espacio de la casa tenés también un baño, en otro espacio de la casa, entonces asociar, sin que estén en el mismo espacio, claro, podemos asociar la zona de ropas al espacio del baño y le averiguamos una ventilación adicional o pues o el tema de la secadora siempre podrá ser una opción que a mí no me encanta porque consume más energía, pero bueno, es algo que se puede hacer. Es- yo tampoco le tengo la solución exacta, pero tengo como ese sinsabor de, pues, por qué la zona de ropa siempre es diminuta y siempre es incómoda y siempre está al lado de la cocina como un espacio residual ahí, como medio extraño. Eso sí, 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 yo concuerdo perfectamente que el espacio de ropas podría estar al lado del baño. O sea, vos o generar la ropa sucia o en la habitación o en el baño. Entonces, me voy a duchar, listo, la pijama de una vez ahí, fin. Ya. Incluso podrías tener una puertita ahí asociada y simplemente la metes por ahí y el baño nunca quedó con ropa sucia, no sé. Pero pues a la par de la cocina es una cosa que es como quedarse pegado en el pasado sí, de que la persona, independientemente si es hombre o mujer, la persona que está en la cocina es la que tiene que lavar. No mucho sentido. El aislamiento en el hogar. Yo tengo la fortuna de que ya de por sí pasaba mucho tiempo en mi casa. Entonces no me ha generado eh, tanta complicación. Considero que mi apartamento no está excelentemente ventilado, pero funciona. Digamos que esos temas del CO2 no me preocupan. El baño sí es la cagada, ese no se ventila con nada. Em, Realmente yo lo he vivido desde un proceso muy interior que ya venía trabajando incluso desde antes, entonces yo medito, hago ejercicio, ahorita me ponen a hacer yoga también, este, y eso ayuda a montones.
Trato de, en función de las noticias, trato de no ver noticias, pero eso ya es una práctica que tenía desde antes. Me informo lo suficiente, y ya. Salgo al balcón mucho, tengo plantitas, entonces las plantitas también me ayudan a tener ese espacio, pues casi que cuando medito es cuando estoy con las plantitas ahí, les echo agua y así. Entonces a mí no me ha dado tan duro. A pesar de que me hicieron notar que yo era muy de salir y yo no lo había notado y eso fue una buena observación de un amigo que me dijo, hey, pero pasas en la calle, ¿cómo estás haciendo? Y yo ahí sí, pero no lo había notado. Entonces el aislamiento no en función a ver, yo me he desquitado con la cocina, eh, con la meditación, con el ejercicio, eh, básicamente eso. Entonces he puesto como en función mi creatividad para otros menesteres. Y también con el reto de la virtualización del curso, que yo tenía planeado muchas actividades presenciales y bueno, al final no fueron tan posibles. Y bueno, sí, al final es un reto. Yo creo que dentro de toda crisis siempre existe el espacio de la creatividad para mejorar nosotros mismos. Esto ofrece también, pues, sin esos tiempos de traslado que a veces son muy tediosos, aprovechar el tiempo realmente y decir, bueno, venga, ¿qué voy a aprender hoy? Y simplemente tratar de cumplir con la labor. A veces con tanta cosa que uno tiene que hacer se vuelve difícil, pero siempre hay que dedicarse un tiempo a uno mismo. Eso es súper importante, independientemente si estamos en pandemia o no. Y con eso ir creciendo poco a poco como personas. Una cosa muy curiosa es que nosotros como diseñadores terminamos plasmando lo que somos en lo que hacemos. Entonces, si uno es una persona, no sé, es un caso que solo piensa en fiesta, que solo piensa en divertirse, entonces eso también se va a reflejar en su trabajo, sin que eso sea algo malo, es un hecho, no lo estoy juzgando. O si es una persona muy introvertida, también. Entonces eso se va a ver reflejado en diseños. Entonces se vuelve importante trabajar en uno mismo para también uno crecer como persona, ser mejor persona, para poder ser mejor diseñador, darle cosas más positivas al diseño que uno hace. Y en función de eso, creo que terminamos creciendo. Entonces, esta también es la oportunidad perfecta, simplemente para reconocer algunas cosas. No es que, como dicen algunos memes o publicaciones en internet, de que si no saliste con un negocio nuevo, o si no leíste un libro, o si no hiciste tal cosa, pues no aprovechaste o no hiciste nada en la pandemia. Aprender a reconocer y solo ser consciente de algunas cosas de uno mismo ya es suficiente. Y me parece bonito en el caso de Tatiana que ya ella empezó a reconocer también que, bueno, el espacio la está afectando. El espacio ha cambiado, la vivencia de ese espacio que antes veía de una manera y ahora la tiene que vivir de otra, y nos cambia la dinámica. Entonces, solo de tomar conciencia de eso ya es ganancia. Entonces, también era como la consigna un poco de la charla es ponerlos a pensar en los espacios en los que ustedes están viviendo, cómo son y cómo los cambiarían, porque también tomamos lo que conocemos como referentes en el diseño. Y si ese referente es malo y no lo reconocemos, lo vamos a replicar de manera, y puede que no lo queramos hacer mal, pero lo vamos a replicar. Entonces también es reconocer los espacios en los que estamos viviendo, qué cosas positivas tienen y qué cosas les podríamos mejorar si tuviéramos la oportunidad. Hola, Arqui, ¿cómo estás? Habla Laura, la que justo te escribió en el chat. Esto, pues Arqui, digamos como tú me hiciste caer en cuenta en una cosa que venía así pensando, yo no creí que, digamos, alguien también se planteara esas cosas de cómo se está viendo el aislamiento y, digamos, en el sentido de la arquitectura, ¿no? Entonces, digamos, en mi caso sí cuento con un espacio, digamos, el suficiente, digamos, para que haya ventilación, para que yo pueda hacer ejercicio. mm, Bueno, la ventana normales en la casa, no tengo así el super paisaje, eso es lo triste, como de la gente que tenga un balcón en un apartamento,
Pero entonces yo pensaba, ayer creo que era, de, bueno, probablemente no me muera enferma por el virus, pero voy a morirme es porque en mi casa hay buena ventilación a ciertas horas del día, pero mis vecinos, por ejemplo, quizá en su ansiedad del encierro, se la pasan fumando. Y pues eso todo entra a mi casa. Entonces, como de, es un fastidio y eso influye hasta en mis horas pues de trabajo, por decirlo, de la carrera, porque no puedo, sí, o sea, hay horas que digo, no, yo no, no me voy a poner a estudiar porque de verdad es muy molesto. Entonces, como que digamos, en ese caso eso ha sido vivencia y pues respondiendo un poco a lo que tú decías y también digamos, una cosa que ocurre en mi familia, yo creo que muchos, esto también es una cosa para que sí nos planteemos todos cómo están viviendo esto nuestros abuelos en el encierro, porque por ejemplo en el caso de nosotros, de mis abuelos, ellos viven en un conjunto y perfectamente podrían salir a caminar en él, pero el conjunto no les permite. Y fue que de qué días, acá pues todos están en aislamiento, pero y mi abuelo tiene aproximadamente unos 86 años y de un momento a otro desapareció. Y fue cuando llamaron y el celador dijo, no, se salió del conjunto y pues tocó de alguna manera regañarlo, pero él decía que ya, o sea, que ya estaba cansado porque él ya no trabaja hace muchos años y lo único que hacía era como eso, salir a caminar. Y estar privado de eso, aparte que lo va a envejecer, claro, por la edad se deteriora más rápido. Él prefiere, yo no sé si es que prefiere enfermarse o algo, pero él no puede vivir de esa manera. O sea, ya llega un punto en que está desesperado. Y entonces también es ponernos a pensar, bueno, pero ¿qué hacemos en el hogar o lo que sea para que ellos puedan estar bien? Y eso es una cosa que uno a veces no piensa cuando se muda a un sitio que tenga, digamos, para ciertos usuarios algunas comodidades, como por ejemplo las personas de la tercera edad. Eso es una cosa como curiosa que ha pasado, digamos, por lo menos en mi entorno, que quería compartirles. Gracias, Laura. Sí, pues yo no lo hubiera regañado, yo le hubiera felicitado y le hubiera preguntado cómo se escapó. Me genera más curiosidad eso. Claro que es un riesgo para la salud, porque ahí sigue siendo un adulto mayor y sigue siendo de la población sensible a virus, pero que se escape del conjunto me parece fantástico. Em, te voy a contar una situación que yo viví, pues que de alguna manera todavía vivo. Cuando yo estaba en Costa Rica todavía, yo alquilaba una casa y la casa tenía patio. Y era, y tenía un patio pequeño, pues en comparación como pudiera ser, pero en función de lo que hay en esta ciudad era un patio enorme, impresionante. Y eso es algo de las cosas que más extraño, pues tener pues, esa posibilidad de sembrar algo o de simplemente caminar descalzo en el pasto, que es súper terapéutico, pues tantas situaciones que puede tener uno con un pequeño jardín, así sea un jardincito de 2x2, es una cosa maravillosa. Entonces, en función de eso, creo que deberíamos replantearnos muchas cosas. O sea, yo por qué en una vivienda en altura no puedo tener eso, un jardincito de 2x2 y haga lo que quiera ahí. Porque eso tiene que tener un costo tan alto de, de eso, con tantos beneficios que puede traer. Y claro, entiendo perfectamente a tu abuelo, yo también me hubiera escapado. Ahorita lo logro, pero por unas prácticas que tengo ya del manejo mental de la situación. Pero bajo otras circunstancias, pues yo te podría decir, si estuviera viviendo en otro apartamento donde he vivido en esta ciudad, ya hubiera tenido problemas. Em, entonces, es complejo y es complejo porque no pensamos en un montón de cosas. En función de la ventilación, por ejemplo, entonces me hiciste acordar dos uno, mi vecino que fuma marihuana, entonces uno se da cuenta cuando está fumando marihuana, porque todo se mete por la ventana. Y lo otro era en el caso, un ejemplo que nos pusieron en la maestría que me pareció lindísimo y preocupante a la vez, y era como a veces teníamos ventilaciones comunes en los edificios y eso se volvió un problema. El caso concreto era una persona que vivía en un edificio de interés social, en donde esa persona sabía que era, que a pesar de que ella vivía en una persona, en un edificio de interés social, ella podía
darse como ciertos lujos y comprar carne y cocinar ahí de vez en cuando. Pero se le volvió un problema porque la ventilación toda estaba unida. Entonces, cualquier cosa que cocinara el vecino, la gente se daba cuenta. Entonces, claro, ella con sus recursos le daba pena, literalmente eso, le daba pena cocinar carne, porque sabía que los vecinos se iban a dar cuenta y le daba pesar porque los vecinos no tenían para comprar carne. Y ella no tenía para regalarles a todos. Entonces, pues te ponen una encrucijada de pucha, ¿qué hacemos? Y eso es un tema también de diseño, en función de los espacios que estamos diseñando y cómo los ventilamos y qué pasa eh, en los apartamentos contiguos. Yo aquí me doy cuenta cuando se le quema la arepa al vecino. O me doy cuenta cuando pone la licuadora. Y en función de una comodidad idónea, yo no debería de darme cuenta de eso, pero me doy cuenta. Y son falencias del diseño, pero que también uno entiende que pues, no todo es solucionable en ese sentido y hay que superar algunas cosas. Pero, cantidad de situaciones que se encuentra uno en los edificios que uno dice, hey, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo no? Eh, no sé, un tema muy delicado es la acústica. No nos decían que era más fácil ganarse una demanda por un problema acústico, por un problema térmico. Me parece impresionante, pero sí es cierto. Pues que yo esté tratando de dormir y que escuchar al niño del vecino o al perro del vecino o al vecino peleándose con alguien, qué sé yo, tantas cosas. Y la gente se termina quejando de eso. Y es por la calidad de aislamiento acústico que le ponemos a las paredes, o el aislamiento que no le ponemos a las paredes. No sé, pero son muchísimas variables que hay que manejar y que se vuelve complejo y por eso es que hay especializaciones y maestrías como bioclimática porque ya empezamos como a entrarnos en tan específico. Pero yo creo que un conocimiento básico de bioclimática debería ser esencial para todos en función del diseño. Y uno se da cuenta cuando lamentablemente está el tema estético por encima de otro montón de cosas. Y yo veo qué sé yo, algunos estudiantes que sigo en redes sociales y le dan like a cualquier edificio que sea estéticamente agradable y yo me pongo a revisar porque ahora lo hacen y ponen la ubicación del edificio. Entonces, no sé, he visto muchos casos de viviendas de lujo en Irak, por poner un caso. Y uno sabe que el clima en Irak es un poquito caliente, para utilizar un eufemismo. Y yo sé que esa cantidad de ventanería lo que va a hacer es un montón de calor en el espacio, pero ¿cómo lo resuelven? Pues con aire acondicionado. Pero ese tipo de cosas, uno como estudiante todavía no lo termina detectando. Y es como, no, es que se ve bonito, está interesante, bueno, like. Y a mí me genera duda si realmente es un like por la estética o un like por el que el proyecto está muy bueno o qué. Pues si hay un análisis de fondo de lo que estoy viendo. Y yo incluso soy muy cuidadoso en los likes que doy, justamente por eso, para no generar una impresión de solamente la parte estética, sino que, bueno, hay que ponerse a analizar un poquito más lo que uno termina. Con mucho gusto, Laura. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo?
Truco trasnochador, tomen agua. Tomen Red Bull ni nada de esas cosas. Con mucho gusto, chicos. Ha sido un placer. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias al arquitecto por aceptar nuestra invitación. Y nada, los invitamos también a que participen en nuestros próximos conversatorios. Pues cada semana estamos realizando estos ciclos de conversatorios miércoles y jueves a las 6 de la tarde por esta plataforma. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted.